Hola amigas y amigos, soy Miguel de Jugar o No Jugar y en el vídeo de hoy os propongo una alternativa para iniciar una ludoteca por 150 euros. Bienvenidos a Jugar o No Jugar, pero no jugar no es una opción. Podríamos decir que este vídeo sería una continuación del vídeo anterior en el cual os proponía que cómo gastar 150 euros si en el calendario de Adviento de Maldito Games o en el Blood on the Clocktower de Bumblebee, y llegábamos a la conclusión de que salvo que estés en una asociación o te puedas juntar con 12 personas para jugar, lo más sensato era no invertir en ninguna de las dos cosas e iniciar o comprar juegos por ese valor de precio, juegos que a ti te pudieran interesar. Así que eso, unido al vídeo que lanzó el canal de Quimérico Inquilino, donde daba las pautas para iniciar o proponía una serie de juegos para iniciar una ludoteca sin caer en el calendario de Adviento, y además en uno de los comentarios que hicimos nos invitaba a hacer ese vídeo, pues teniendo en cuenta que el canal de Quimérico Inquilino para nosotros es uno de los mejores canales que os vais a encontrar, porque es un tipo sincero, divertido, donde os va a hablar de grandes juegos y os va a poner sobre la mesa todo ese conocimiento que tiene, que es mucho, porque ya lleva muchos años en esto de los juegos de mesa. Para nosotros, o para mí en este caso, ha sido un honor poder hacer un vídeo, porque si el Quimérico Inquilino te dice que ¿por qué no haces un vídeo? Pues tú vas y lo haces, que es lo mejor que puedes hacer. La idea de este vídeo, como digo, es esa. Los criterios que yo he seguido han sido juegos que yo haya jugado o que yo tenga, y los he clasificado en función de las tiendas donde los podéis comprar. Así que la primera tienda donde vais a poder encontrar estos juegos que menciono es Globin Trader, y no me enrollo más y empiezo a hablar de juegos, que es lo que estáis deseando. El primero es Coloretto. Este juego lo podéis encontrar por 5 euros. Yo tengo una versión de Abacus Spiel, pero creo que lo sacó de Beer. Estamos ante un filler de 3 a 5 jugadores, si no me equivoco, de 2 a 5, pero a 2 no funciona, en el cual tendremos unas cartas como de camaleones con diferentes colores. Habrá varias filas donde podremos hacer una de dos cosas: o bien robar carta y colocarla, o bien coger cartas de las que ya tengamos. Nunca podrán superar 3 cartas la fila. Al final se trata de hacer set collection con el mayor número posible de cartas del mismo color, siempre y cuando no superemos 3 cartas de color, porque a partir del cuarto color esos set collection te puntuarán de forma negativa. Al final de la partida, el que más puntos tenga será el ganador, y es un juego muy muy divertido. El siguiente juego que podéis encontrar también en Globin Trader es Patchwork. En este caso va a ser el Patchwork Halloween por 6,95 €. Patchwork es un juego muy muy bueno a 2 jugadores. Creo que también han sacado una variante para jugar a un jugador. Y en él básicamente lo que vamos a hacer es un juego de mecánica de poliominos. Se va a colocar un peón y alrededor de ese peón se van a poner un cholón de fichas de Tetris, y en nuestro turno podremos hacer dos cosas: o coger una de esas fichas hasta un máximo de 3 de distancia, pagando el coste en botones que venga impreso, porque en esas fichas va a haber impresos tanto botones como unidades de tiempo, y avanzaremos en un tablero tanto tiempo como la ficha diga. El siguiente jugador hará lo mismo. Si te supera en tiempo te vuelve a tocar a ti, y si no te supera en tiempo le vuelve a tocar a él. No es un turno tú, un turno yo, etcétera, etcétera. Otra opción que podemos hacer, por si las fichas no nos cuadran o por lo que sea no las queremos, es adelantar nuestro peón a la casilla superior del siguiente peón. Es decir, pues si yo estoy aquí, pues le pongo aquí, ¿vale? Y nos llevamos tantos botones como espacios hayamos avanzado. Al final de la partida, cuando llegamos al final del tablero, el jugador que más puntos de victoria tenga, gana. Los puntos vienen representados por botones y vienen representados también por los espacios del tablero que no hayamos podido cubrir. Así que no os extrañéis si en las primeras partidas puntuáis negativo, que es lo más normal del mundo. Pero si estáis empezando como juego a 2 jugadores, de lo mejorcito que os vais a encontrar. Y por 6,95 ni os lo penséis. El siguiente juego, también de Globin Trader, lo podéis encontrar a 9,75 €. Si hubiera hecho este vídeo un poquito antes, en el Black Friday, lo habríais visto más barato. Se trata de My City. Esta es la versión Roll and Write del My City de tablero. Es un juego de campaña, es un juego muy chulo, a mí me gusta, nosotros lo hemos jugado, este hecho lo estamos rejugando.
Y el juego básicamente viene con unos dados, lógicamente, porque si es un roll and ride, ¿con qué va a venir? Y básicamente lo que tenéis que hacer es... vais a tirar estos dadetes por ahí y vais a tachar dentro de vuestras hojitas. El juego, igual que el original, va a ir en modo campaña, tiene que recordar un total de 24 partidas y no os voy a contar mucho porque no quiero hacer spoilers. Básicamente en las primeras partidas o en la primera lo que vais a tener que hacer es tratar de tachar el mayor número de casillas, formando fichas de poliominoes, en este caso pintadas, intentando no tachar árboles, intentando tachar piedras, porque los árboles os dan puntos positivos y las piedras puntos negativos. Así vais a encontrar un juego que va a ir evolucionando partida tras partida y que a mí me parece que es un roll and ride súper chulo. Si os fijáis, mirar con todas las hojas que trae. Son, pues os cuento, varios capítulos. Son... ¿cuántos capítulos son? Capítulo 4... son 12 partidas. Son 4 capítulos de 3 partidas cada una. Muy, 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 muy divertido. Muy recomendable. Si tenéis el juego... nosotros hemos podido jugar al My City y este juego nos gusta igual. Y ya os digo que pasado un tiempo lo estamos volviendo a rejugar. Siguiente juego del que os voy a hablar. Estamos hablando de... Saber Ancestral. Este es un juego de 22,50 euros. Es un juego de civilizaciones, es un juego de cartas y es una de las sorpresas más gratas que yo me he llevado este año. Os cuento un poco de qué va. Aún así, si os llama la atención, hay un vídeo del canal La Pila de Descartes que te lo explica en 90 segundos, que es fabuloso. Básicamente en este juego tenemos una serie de cartas con monumentos. En nuestro turno lo que podemos hacer es jugar esas cartas en una parte del tablero, ¿vale? El tablero tiene números del 1 al 6. Esperaros que os lo voy a mostrar, ¿vale? Este sería mi tablero personal, digamos, ¿vale? Podremos colocar cartas en función del número que tenga el monumento. Se colocará en el 6, en el 5, en el 4, en el 3, en el 2 o en el 1. Pasado el turno, esas cartas irán avanzando hasta que lleguen a lo que sería el equivalente al 0 y pasan a una pila, pues pasan a un sitio, no me acuerdo ahora cómo se llama. Esas cartas vienen con un conocimiento adquirido que se coloca encima. La idea del juego es tratar de eliminar ese conocimiento, porque cuando lleguemos a ese 0, ese conocimiento se va a llamar conocimiento perdido y te va a quitar puntos al final de la partida. Cuando bajemos 14 monumentos se puntúa y ya está. Aparte de esas cartas de monumento, también hay unas cartas de artefacto, que esas no envejecen y te dan habilidades. Hay cartas de tecnología que también te dan habilidades y te permiten robar más cartas. También te pueden dar puntos de victoria al final de la partida. Y es un juego súper chulo. A mí me parece ya os digo que ha sido un descubrimiento. Este lo compré, lo miré un poquito por encima, me llamó la atención. Aparte decían que a 2 funcionaba muy bien. Y entró en la ludoteca hace no mucho y ya nos hemos jugado 4 o 5 partidas. Así que de verdad que este Saber Ancestral es muy, muy recomendable. El siguiente juego es el único juego del que os voy a hablar que no tengo en mi ludoteca. Lo pude probar en Getafe en unas jornadas que hicieron y se llama Terra Mare. Terra Mare lo vais a poder encontrar por 15 euros y es un juego de losetas, estilo Carcassonne. Creo que pone que es de 2 a 4 jugadores, aunque a mí me da la sensación de que como mejor funciona es a 2. En él unos vamos a representar la tierra y otros vamos a representar el mar. Vamos a ir cogiendo losetas y las vamos a ir colocando en una zona común, de tal manera que vamos a intentar que haya, si somos de tierra, las mayores localizaciones de tierra posible, y si somos de agua, las mayores localizaciones de agua posible. Hasta ahí ya tenemos un juego apañado y familiar, pero luego es que cada una de las losetas tiene símbolos que a la hora de ir colocándolos van a ir interaccionando y nos van a poder eliminar un turno, robar una loseta a nosotros, hacer doble turno nosotros, algo de interacción para ir, digamos que, llevando o la tierra o el mar a nuestro favor para ser el ganador al final de la partida. Un juego bastante apañado, para mí le da una vuelta de tuerca al Carcassonne, que quizás ya se ha quedado corto en cuanto a los juegos de losetas, así que desde aquí también os recomendamos ese Terra Mare. Siguiente juego, un clásico, Puerto Rico. Puerto Rico no es esta edición la que venden allí en el Globin Trader, está por 29,95, ahora os pondré una foto de la edición que tienen ellos. Vamos a ver, este juego ha sido número 1 de la BGG, con eso creo que os digo todo.
Es un juego de 3 a 5 jugadores. Pone de 2 a 5 jugadores, pero yo a 2 no lo he jugado nunca. Un juego que brilla muchísimo cuanto más jugadores seamos. Y es un juego que nosotros ya hemos hablado en el canal alguna vez de él, muy recomendable, donde vamos a ir utilizando roles, o sea, personajes. Es un juego muy dinámico porque todos vamos a utilizar los mismos personajes, pero la persona que utiliza ese personaje lo tiene de forma mejorada. El juego transcurre en la ciudad de Puerto Rico y lo que vamos a ir es utilizando edificios para poder vender productos, para poder enviar materias primas con nuestros barcos, que es lo que a la postre nos va a dar puntos de victoria al final de la partida. Eso y los edificios que podamos construir y que podamos puntuar. Como veis, ha sido un resumen muy express, pero es un juego que si lo queréis probar, lo tenéis en la BGA, y que si ha sido, como digo, número 1 de la BGG, pues es que ya estáis tardando. Esto tiene que estar en toda la ludoteca, sobre todo si sois Eurogamers. Otro juego que también podéis encontrar, y este es el último que os voy a recomendar, de la tienda Globin Trader, que parece que me dan comisión y yo he estado ahí una vez en mi vida nada más y no me han regalado nada, así que lo que pasa es que creo que tiene unos juegos muy buenos a unos precios muy buenos. Tienen más juegos, pero como no los conozco, no os hablo de ellos. Es otro juego que habréis visto mucho en el canal, Pandemic. Pandemic es el juego cooperativo por excelencia, es un juego que aquí gusta mucho, en el cual pues de 2 a 4 jugadores, aunque hablar de 2 a 4 jugadores en los cooperativos cuando uno puede llevar varios personajes no tiene mucho sentido. En él, mediante unas cartas, tendremos que evitar que se propague una pandemia, de tal manera que con diferentes tipos de personajes tendremos que ir eliminando los cubitos que vayan saliendo en diferentes ciudades, en diferentes localizaciones, evitando brotes que nos hagan perder la partida, porque si llegamos a un determinado número de brotes palmamos. Así que tenemos que intentar encontrar la cura a 4 enfermedades antes de que haya brotes suficientes como para que nos eliminen, hasta que los cubitos se acaben del tablero y no lo hayamos conseguido, o hasta que se acaben las cartas. Insisto, no es un vídeo donde yo os vengo aquí a enseñar cómo se juegan las cosas, sino a recomendaros juegos. Y ya este juego y este, los otros a lo mejor no tanto, pero Password, Puerto Rico y Pandemia tienen que estar en una ludoteca de un Eurogamer seguro. Cambiamos de tienda, cambiamos a una tienda en la que yo ya os he hablado muchas veces y tenía que caer algo. Podía haberos mencionado juegos de los cuales os hablé en vídeos anteriores, pero en la mayor parte de los casos eran juegos que a lo mejor no había podido probar o no eran juegos tan contrastados. Así que el que os voy a hablar es un juego que sí he podido probar, que está muy bien y que además es un juego contrastado. Os hablo de Panam. No sé si lo llegáis a ver aquí, tiene hasta el precio puesto. Este Panam es un juego de colocación de trabajadores, un juego que, digamos, vamos a ver cómo os explico yo, con 2 partidas que me he jugado. Se supone que somos compañías aéreas pequeñitas y de lo que estamos tratando es de expandirnos para que el gigante Panam se fije en nosotros, nos haga ganar dinero y luego nosotros invertamos ese dinero en comprar acciones de la Panam, porque al final el jugador que más acciones de la Panam tiene será el ganador. Así que lo que iremos haciendo en las diferentes 7 rondas que dura el juego va a ser colocar nuestros trabajadores en según qué sitios para aumentar nuestra flota de aviones, para conseguir permisos de aterrizaje que nos permitan hacer rutas entre 2 ciudades, que nos dé puntos de victoria, que nos permita, como digo, conseguir acciones de la Panam. Tiene una cosa muy chula que a mí me gusta en los juegos, pero luego cuando los juegos me joroba que pasen. Es que yo puedo colocar en un sitio, pero otro jugador me puede echar del sitio donde yo me he puesto. Así que a lo mejor si queremos conseguir aviones o queremos conseguir cosas muy jugosas, tendremos que ponernos en la parte de arriba de la localización para pagarlo más caro y que no nos puedan echar. No sé, echarle un vistazo, pero este juego por 10 euros es que es un regalo. O sea, es que es un regalo. De verdad que probarlo, desde aquí se lo recomiendo a Quimérico, que decía en el comentario que no lo tenía. Es un juego que, la pena es que no tiene modo solitario, que es de 2 a 4, pero que yo desde aquí se lo propongo, vamos, sí o sí. Cambiamos de tienda, nos vamos a la web de Matom, una web donde miles de veces os vais a encontrar miles de ofertas, y en este caso me voy a decantar por Colt Express. Colt Express también os hemos hablado de él, os pudimos hablar de él en el tag de los componentes. Es un juego, si no me equivoco, de 2 a 6 jugadores, a mí me brilla más cuanto más seamos, y es un juego de programación de acciones. En él
Cada uno de los jugadores representa un personaje de este mundo del oeste. Cada uno de ellos tiene una habilidad porque es un juego asimétrico. Y durante nuestro turno, en función de las cartas que salgan, iremos sacando cartas con la intención de montar una historia, digamos. El juego trata de ser el que más dinero tiene al final de la partida, y el dinero lo podemos conseguir, digamos, de dos maneras: entrando en este tren y robando los tesoros que hay allá, o robándoselos a otros jugadores, y además ser el que más disparos efectivos consigue hacer al resto de jugadores. Así que lo que vamos a ir haciendo va a ser programar acciones que van desde movernos, dar un puñetazo y coger dinero, y disparar, intentando evitar al sheriff, porque si el sheriff nos pilla, nos va a dar cartas que nos emponzoñen la mano, y evitando que nos disparen, porque si nos disparan y nos dan, digamos, que también nos endiñan cartas que emponzoñan la mano. Al final es un juego que tienes que intentar hacerlo lo mejor posible, y que si la persona que luego narra lo que va pasando en la partida le echa un poquito de gracia, pues al final tienes un juego muy divertido, ideal para jugar con los más pequeños. Yo recuerdo partidas cuando mi hijo tenía 5 o 6 años con niños de su edad que él se lo pasaban pipa. Yo no jugaba, jugaban ellos, luego les contaba lo que había pasado y había risas aseguradas. Así que no es un party, pero te lo vas a pasar muy muy bien y es muy muy divertido. Este juego, no lo he dicho, creo recordar, sale por 18 euros. Espero haber dicho todos los precios, y no los pondré de todas maneras en edición. Y si sumáis todos estos juegos, el valor total de todos estos juegos suma 147,10. 50 céntimos menos que tú, Quimérico. Supéralo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. No quiero, antes de despedirme, quisiera hablaros de dos juegos más. Son dos juegos que yo no tengo, son dos juegos que no cumplen el requisito de haberlos jugado yo, pero son dos juegos que me llaman la atención y que podrían interesar a un público que no sea, que le gusten otro tipo de juegos. Os voy a recomendar un juego de minis y os voy a recomendar un juego modo solitario. El juego de minis lo podéis encontrar por 10 euros en las tiendas MGI y se llama Godzilla Tokyo Clash. Tiene pinta de ser un juego de enfrentamiento, es un juego, ya os digo, con miniaturas por 10 euros. Si os llama ese rollo, podéis probarla. Y el otro juego se llama Five Nights at Freddy's. Es un juego de 1 a 2 jugadores, aunque parece ser que funciona muy bien a 1. Y es un juego en el que se supone que estamos encerrados en una pizzería, o he creído entender eso, y tenemos que tratar de sobrevivir hasta que lleguen las 6 de la tarde. Este juego personalmente se lo quiero recomendar a Quimérico, que sé que le gustan mucho los juegos en solitario. Ya insisto, estos dos últimos juegos que podéis encontrar ambos por 10 euros en MGI, yo no los he jugado, por eso están fuera de mis recomendaciones. Y bueno, no me entretengo más. Gracias, Quimérico, por acordarte de nosotros. Y espero que este vídeo os haya gustado. Suscribíos, por favor, dadle a like y todas estas cosas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta aquí jugar o no jugar. Ahora puedes suscribirte o no hacerlo, pero no hacerlo es una opción más aburrida.